Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa Hablando de Dios, en nuestro segmento Testimonios Reales. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a nuestra hermana JD de León con nosotros y va a ser de regocijo para usted y para nosotros, que ella está aquí con nosotros en el programa. Será de bendición en su testimonio, hablando un poco de su testimonio, siempre y cuando aquello es lo que ella pueda hablar. Pero antes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes porque están sintonizados en el programa. También para dejarles saber que nos sentimos contentos porque pronto vamos a tener 2 nuevos segmentos en el programa. Vamos a tener un segmento con nuestra hermana Damiana Cora y nuestra hermana Soki Bernabé en el segmento Bálsamo para un corazón herido. También vamos a tener con nosotros a nuestra hermana Nadia González y nuestra hermana Mercedes Estrella en el segmento Nacidas para Heredar. Esos son los 2 nuevos programas que vamos a tener aquí, los nuevos segmentos en Hablando de Dios. Va a ser de bendición. Le estoy dando una primicia de todo lo que viene en el programa. También tenemos las perspectivas de pastor con nuestro hermano Manny Maya. Quiero dejarles saber que apoye el programa, siga orando por el programa y siga compartiendo el programa. Va a ser de mucha bendición estos nuevos segmentos que vienen. Así como le dije, tengo a nuestra hermana JD de León en el programa. JD en inglés y Heidi en español. Estoy tratando de buscar la mejor forma como de hablar, de pronunciar su nombre. Pero vamos a buscar la Biblia en el Salmo número 19, en el versículo 7. Y como siempre leemos la lectura de la palabra, y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa es la palabra de esta tarde en el programa Hablando de Dios, en el segmento Testimonios Reales. Y así como quiero dejarle saber que recuerde que usted puede ser partícipe del programa dejando saber sus comentarios a través de la página de Hablando de Dios en Facebook y también en Ipus Nashua y también sus comentarios en la página de YouTube en Ipus Nashua. Sin más preámbulos, le voy a presentar a nuestra invitada de hoy, nuestra hermana Heidi de León. Heidi, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Es un placer, un honor estar aquí hoy para compartir un poquito de mi testimonio. Le damos la bienvenida a Heidi. Heidi está nerviosa como todos los que vienen aquí en el programa, se ponen un poco nerviosos al principio, pero luego cogen su confianza y se dejan llevar en el programa. Así que comenzamos como siempre comenzamos el programa, hablando en los testimonios, preguntándole siempre a nuestros invitados: Heidi, ¿de dónde, de qué país eres? Yo soy de República Dominicana. República Dominicana. De la ciudad de La Vega. De La Vega, sí. Ok, si tuvieras algún amigo, un familiar o alguien, le mandamos un saludo de parte de Heidi de León, de aquí, a todos los hermanos dominicanos que han pasado, muchos por aquí, han pasado más hermanos dominicanos que puertorriqueños en el programa, porque son parte de nosotros y han sido de bendición en nuestras vidas, así que nos sentimos contentos de eso. Heidi, vamos a comenzar el programa. Amén. Te va a poner un poquito más gelar para que no te vaya un poco el nerviosismo. Cuéntame un poquito sobre tu familia. Háblame sobre tu familia, tu papá, tu mamá. Bueno, mis padres, que son dominicanos, mi mamá conoció a mi papá cuando estaba en la escuela, pero mi madre había venido de un matrimonio anteriormente, porque en ese tiempo casaban a las niñas, las casaban, y mi mamá lamentablemente la casaron a los 15 años, tuvo 3 hijos de ese matrimonio, luego emigró, ella estaba en la capital, después emigró a La Vega, y ahí entonces siguió estudiando, y ahí conoció a mi papá. Pero el primero que se enamoró de mi mamá fue mi tío. Entonces mi tío William llevó un día a mi papá a conocer, para que conociera a la persona que a él le gustaba. Entonces, de ahí entonces se enamoraron mi papá y mi mamá. Entonces, que no salió como quería. Sí. Entonces mi tío estaba como así con mi papá, de ahí empezó como una pequeña rivalidad. Pero nada, las cosas se dieron y
Lamentablemente a mi abuela no le gustó eso para nada. Okay. Mi abuela era como muy cosa con mi papá, porque de los 5 hijos, mi abuela, ese era el que más se parecía a ella. Ajá. Ese era el celo de la Sí, casa. entonces, como mi abuelo era trigueño, los Ujú. otros 4 se parecían a mi abuelo, y el único blanco de piel clara era mi papá. Okay. Entonces, mi abuela no quería para nada a mi mamá, Ujú. pero surgieron las cosas hasta que mi mamá quedó embarazada. Okay. Ahí fue otro problema de que mi abuela no quería por ningún motivo que mi papá fuera a ver a mi mamá. Okay. Entonces mi papá, en ese tiempo se usaban mucho los motores, tenía que dejar el motor escondido en un platanal para ir a ver a mi mamá. Cuando tú te refieres a los motores, son las motoras. Ajá, las Las motoras, motoras las para motos. aquellos que ajá. Ya. Entonces, yo no sé, mi abuela siempre tenía personas que le contaban y algunos miraban a mi papá cuando iba para allá y eso fue mucho problema hasta que yo nací. Ujú. So, tú naciste y eras la número qué? Yo fui la primera. La primera, ok. La cuarta de mi mamá, porque Ajá. mi mamá había Ya tenido tenía 3, tres. sí, y la primera de mi papá. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que como mi abuela no quería saber de mi mamá, pero mi abuelo sí. Ujú. Mi abuelo estaba fascinado cuando yo nací. Mi abuelo iba todos los días a mirarme, a verme. Era como ese amor que él Ajá. tenía hacia mí. Lamentablemente pasaron el tiempo y mi mamá y mi papá no pudieron hacer vida juntos Ok. porque mi abuela todo se lo destruía. Entonces ya mi mamá tomó la decisión de irse a la capital de regreso y me dejó a mí en una cama acostada ¿En casa de tu abuela? en casa de mi abuela. No le dijo a nadie que ella me iba a dejar. Entonces me cuenta que cuando me escucharon llorar, fueron a mirar y ahí fue que se dieron cuenta que mi mamá me había dejado So, y se tu había papá ido. y tu abuela se dieron cuenta de que tu mamá te había Sí, dejado en la casa de ella. sí. Entonces ahí fue que ellos entendieron si ella se fue sin dejar No ningún dejó recado, nada. nada, no dijo nada, simplemente se fue, se desapareció. Ya yo tenía, me dijeron que 1 año cuando ella me dejó. Ujú, Entonces, al poquito tiempo mi papá emigró a Venezuela ujú, eh, porque él creía que era un mejor futuro. Se fue ilegal a ujú, Venezuela, llegó a Venezuela, allá duró un tiempo preso. ujú. Ya después con amistades y eso logró salir, allá hizo su vida, se casó y así transcurrió. Entonces, tu papá se va a Venezuela, pero te deja a ti en casa de tu abuela. Sí, me dejaron en casa de mi abuela Ajá, porque a donde más ajá. no tenía más nadie a donde quedarme y ahí empezó otro problema, que mi abuela no me quería. So, tu abuela no quería que No, que tú no, estuvieras mi ahí. abuela no quería quedarse conmigo. Entonces me cuentan que mi abuela, como en ese tiempo había tantas personas cerca de donde yo vivía, Ujú. personas responsables, personas serias, mi abuela habló con una señora a ver si ella me podía Cuidar, criar. criar. Y había otro señor que yo en sí le decía tío, después Ujú, ya que crecí, que él también estaba interesado en criarme. ujú. Pero ¿qué pasó? Que el amor de mi abuelo Era más fuerte. impidió que mi abuela se deshiciera de mí. Ujú. Entonces mi abuelo le dijo, no, ella no se va, si ella se va, me voy yo. Okay. Entonces mi abuela, contra su voluntad, se quedó conmigo. So, Sí, tú te quedaste entonces en la casa de tu abuelo porque tu abuelo permitió que te quedaras. sí. Porque si no, si él no lo hubiese permitido, tu abuelo se hubiese ido y te hubiese Se llevado hubiera contigo. ido o el destino mío era que otras Que otra personas que persona no te fueran criara. sangre mía me criaran. So, ¿y cómo tú te enteraste que tu mamá fue la que pasó eso? ¿Después por alguien o por...? Sí, ya después, entonces que yo iba creciendo, Ajá. yo miraba que mi mamá iba a la casa, pero mi mamá duró un tiempo, como me dijeron, pues todo eso fue que me lo contaron. Ujú, Duró como más de 5 años para verme. ujú, Entonces se contactaron con ella, ujú, como sabían, ella tenía familia ahí en un lugar donde le dicen Río Verde. Se lograron contactar con mi mamá. Entonces ya después, a mí cuando yo iba creciendo, me mandaban donde mi mamá en las vacaciones de la escuela
o la mandaban a buscar para que ella, ¿verdad?, estuviera conmigo. Pero mi abuela seguía y seguía, que no quería nada conmigo. A eso quería entrar, sabiendo ya que tú ibas creciendo en tu niñez, y ibas surgiendo en tu niñez. ¿Cómo era el trato que ella te daba? Yo sé, hermano, vamos a tratar de explicar esto un poco, porque yo hablé con ella en la pre-entrevista, y son cosas delicadas que debemos de hablar. Recuerde que ella va a hablar solamente cosas limitadas que usted pueda ser edificado, porque no va a hablar todo, porque queremos que tener un poquito de respeto a pesar de ella y de sus familiares alrededor. Heidi, la relación mientras ibas creciendo, tu niñez, ¿qué era lo que tu abuela hacía? Lo que pasaba era que mi abuela llevaba como, no sé si coraje, odio hacia mi mamá, y todo lo pagaba conmigo. La más inocente, porque yo no tenía culpa. Entonces mi abuela era una persona que maldecía mucho, decía muchas malas palabras y me insultaba bastante. Son palabras que yo no quiero ni la voy a decir, porque ni eran, pensarla. Uno. Sí, pero me herían mucho. Entonces ella, cuando mi abuelo no estaba en la casa, ella me lo decía, porque mi abuelo trabajaba en una bodega y se iba desde las 7 de la mañana hasta las 12, regresaba a comer y eso, volvía a las 2 de la tarde y regresaba muchas veces a las 7, 8 de la noche. Pero cuando mi abuelo estaba ahí, que mi abuelo escuchaba que ella me decía algo, él le decía, no, Marta, no le diga eso a Heidi, porque él me defendía mucho. Entonces, como que ese lazo de mi abuelo siempre fue muy fuerte, muy fuerte. A mi abuelo yo, como te digo, solamente lo comparo el amor de mis hijos, después que tuve mis hijos, porque era la persona que yo más amaba, una persona que todo el mundo quería, que respetaba. Mi abuelo no le faltaba el respeto a nadie. Entonces, yo lo respetaba mucho a él. Pero a mi abuela yo le tenía miedo. ¿Le tenías miedo? Le tenía miedo porque todo mi abuela era darme golpes o dejarme hincada delante de una imagen que ella tenía y se olvidaba de mí. No solamente te maltrataba mentalmente, sino que también lo hacía físicamente. Sí. Y mientras ella, cuando tenía la oportunidad, porque digo que era la oportunidad porque no estaba tu abuelo presente, ¿qué cosas ella, a pesar de que te hacía hincaba el frente de la imagen, qué más ella hacía? Pues, como te digo, lo más que ella, mira, mi casa, yo nunca me faltó nada, es decir, como material. Nunca me faltó un zapato, comida, nada de eso. Yo tenía todo. En mi casa, como eran muchas tierras, había muchos trabajadores. Y yo sé que yo tenía que aportar en la casa, pero era demasiado. A mí me ponían a fregar inmensidad de loza que duraba hasta 2 horas fregando. Y no era una sola vez, eran 4 o 5 veces. Tenía que limpiar la casa, tenía que hacer muchísimas cosas. En sí, yo creía que era como una pequeña esclava, porque era demasiado, como niña, demasiado. Tu abuela pues entonces tomaba ese coraje, ese rencor que tenía por tu mamá, entonces lo desquitaba en ti. Sí. Entonces, pero mientras tú ibas creciendo, ¿cómo eso te iba afectando? Pues tú sabes que uno muchas veces como niño, aunque le afecten las cosas, no le da tanta mente. No le da mente, pero ya cuando yo tenía como 13 años, 14 años, sí me hacía falta, como te digo, una madre. A mi abuelo lo miraba como que era mi todo, porque yo le tenía confianza. A mi abuela yo no le tenía confianza para nada, porque yo le decía algo y ella ya lo sabía el vecindario entero. Ella todo lo decía para adelante. Entonces ya, como te digo, cuando ya me fui haciendo señorita, fue que yo vi la falta que me hacía una madre. Entonces, como te digo, mi niñez fue muy dura a pesar de que tenía carro, que tenía teléfono, que tenía todo. Me decían, no, tú vives muy bien porque tú eres la rica, porque las personas tenían tierra. Sí, no, como te digo, lo que pasa es que en mi casa eran de buena posición. Y todas las personas que vivían por ahí, solamente 2 personas eran como, vamos a decir, como hoy en día,
millonaria. Ujú. Para aquel Para tiempo aquel tiempo. era mi familia y otra familia de más adelante. Entonces a nosotros nos miraban como que éramos los dueños del lugar o de Ujú. donde llegáramos. Entonces como me veían siempre bien arregladita, bien todo, no sabían todo lo que yo Lo pasaba que estabas por pasando, dentro. sí. So, entonces, mientras vas creciendo, que ya tienes la edad, que estás que te estás convirtiendo en señorita, que te está haciendo falta tu mamá, y a pesar que tu mamá, tienes a tu abuela, pero no tienes una buena relación con ella. Tu papá, tu abuelo puede hablar todo, pero cuando nunca trataste o le pediste a tu abuelo, déjame hablar con mi mamá, tratar de hablar con mi mamá, o cómo entablar una relación con ella. Lo que pasa es que mi mamá y yo teníamos una relación no de madre e hija, Ujú, porque como te digo, mi madre también venía pasando por una situación similar a la mía. Su madre de ella la dejó, la abandonó, ujú. no quería saber de ella. Eso fue un Entonces, patrón. eso sí, sí, la madre de mi mamá tuvo como 4 o 5 hijos y hasta el sol de hoy ella vendió 2 hijos. Se lo Ok, vendió al papá. ok, ajá. Se lo vendió, pero por dinero, se lo vendió. El papá le dijo, véndemelo, que tú nunca más vas a volver a saber de ellos. Y Ujú. hasta el sol de hoy, mi abuela, por parte de mi madre, tiene casi 80 años y no sabe dónde están sus hijos. Ok, ¿Entiendes? Entonces, hay una que lamentablemente, hermana de mi mamá, se envenenó ok. por los mismos problemas de su mamá, que su mamá no quería saber de ella. Ujú. Y mi mamá la regalaron a una tía. A mi mamá la maltrataban mucho también. Entonces ahora adulta digo, no estuvo bien lo que ella hizo, pero también me pongo un poquito En en la los zapatos posición. de ella y digo, también ella viene de maltrato, Ujú, ¿sabe? A pesar de que no se justifica porque yo tengo mis 3 hijos y yo mis hijos nunca lo abandoné. ujú. ¿Ves? Porque yo decía, yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Con mis hijos yo estoy hasta donde yo pueda. Entonces, lamentablemente, Mira, hermano, por eso es importante que como uno como creyente, a veces en nuestras oraciones, uno introduzca ese rompimiento, que le pida a Dios que rompa esas ataduras que han venido desde la niñez, como un patrón en la vida de cada uno de nosotros. Si nos vamos bíblicamente, por eso a veces en la Biblia, cuando alguien cometía una falta, no solamente pagaba esa persona, sino que pagaba toda la familia, la cogían toda la familia y la mataban. Cuando tenían que matarla, mataban hasta todos los niños y todo, porque ellos pensando que si matando a toda la familia completa, pues entonces rompían ese ciclo de la falta que esa gente, que la persona hacía. Por eso, como nosotros como creyentes siempre tenemos que orar y interceder por la vida de nuestros familiares, para que esos yugos, esas ataduras, o quizás hechizos que a veces a lo mejor las personas hacían, sean rotos y sean rompidos, para que no surjan lo mismo las experiencias como ella está hablando. So, cuando ya le habla, tiene la relación un poco más cerca con tu mamá, que ya aunque la relación no es una relación estable así, pero pueden hablarse. ¿Le preguntaste? ¿Nunca le has preguntado? ¿Le eh, preguntaste en ese momento? sí, yo le pregunté a ella que por qué ella me había dejado y ella me dijo que la situación de ella era muy difícil porque ella no tenía ayuda, Ujú, ella vivía, nosotros le decimos arrimado, es decir, no tenía casa ujú, propia, donde ella estaba también como que la maltrataban eh, y, y ella tuvo que hacerlo, ujú, ella no le quedó de otra y por eso ella me dejó. ujú. Entonces, como ella le tenía miedo a mi abuela, me dejó y se fue. Ella, pues, quizás por no enfrentarla a tu abuela, pues lo hizo de esa forma. Hermano, queremos dejarle saber a las personas que nos están viendo y que comparta el programa. Si tiene alguna pregunta para nuestra hermana Heidi, usted puede hacerlo a través de la página de Facebook y de iPod Nashua también, y en YouTube.
Y si quiere ser parte, puede llamar y hacer su pregunta en el número de teléfono, es el 603-417-2951. Esos son el número de teléfono que usted puede utilizar para hacerle las preguntas a nuestra hermana Heidi. Así que comparta el programa. Heidi, cuando ya está en la edad que tiene ya conocimiento y está, que has enfrentado toda esa trayectoria con tu abuela, ¿nunca llegaste a coger rencor? Pues la verdad, yo nunca he sabido lo que es odiar. Yo digo que a pesar de todas las cosas que me pasaron, que yo pasé, yo nunca le deseé como mal. Nunca tuve ese rencor hacia ella. Tampoco hacia mi madre. A pesar de que, ¿cómo te digo? No es rencor, era como dolor, era como yo decía, ¿pero por qué? Entonces, después de más adulta, mi mamá me dice a mí un día que cuando ella estaba embarazada, mi papá le llevó algo para que ella tomara. En mi país hacen unas cosas, unas botellas que son de planta que supuestamente cuando la mujer está embarazada se la toma para que el bebé nazca limpio. Eso es lo que ellos dicen. Pero mi mamá me cuenta de que no era una botella para eso, sino que era una botella para abortar. Pero luego mi familia me dice que fue mi mamá la que hizo eso. O sea, yo no sé la verdad de cuál de los dos era que no quería que yo naciera. O si también fuera verdad, porque quizás... Pero supuestamente sí se la tomó. Se la tomó. Sí se la tomó. Lo que pasa es que cuando Dios tiene propósito con una vida, puede tomar lo que sea, puede hacer lo que sea y Dios permite que nazca. Eso me dio mucho dolor, porque ya tú sabes que no te quieren y aparte de eso enterarte de que te trataron de matar, pues tú sabes, es doloroso, es doloroso. Sí, afecta. Yo saqué todo eso, pero son recuerdos que por más que tú quieras, están ahí. Yo he perdonado y Dios lo sabe. Trato de no vivir con eso, pero están ahí. Están ahí. Sí, son recuerdos que uno le hace ahora como uno como creyente, los hace más fuertes. Porque hablando de los testimonios no es traer y sacar todo lo de la vida de la persona para volver a revivir todo lo que haya pasado en la vida de uno desde su niñez hasta este momento. Ese no es el propósito de este programa. El propósito de este programa es que esos testimonios como el de ella, quizás hay algunas personas en este momento que están surgiendo, que están pasando con el mismo problema y no saben cómo enfrentarlo, no saben cómo lidiar con el problema. Y este programa es para eso, para ayudar a que las personas que quizás, no necesariamente tiene que ser una madre, quizás puede ser, o una abuela, quizás puede ser un problema con su papá o en el matrimonio, en la casa, un niño, un hijo. Y esto es lo que estamos haciendo en este programa para poder ayudar a que usted pueda salir. Te hizo más fuerte, entendiste que todo lo que estaba pasando alrededor tuyo, que te había dicho sobre tu mamá, nunca llegaste a coger rencor, nunca cogiste coraje, pero te sentías dolida. Sí, me sentía dolida. ¿Cómo tú tratabas esa dolencia? Porque a pesar de eso es lo importante, cómo uno trabajar cuando viene algo y afecta a uno. Yo era muy encerrada, encerrada porque tampoco me dejaban salir, pero sentimentalmente era muy encerrada porque, como te cuento, lo que le decía a mi abuela anterior, ella todo lo decía. A mi abuelo yo le tenía tanto respeto que no todo se lo dejaba saber a él y todo eso, y fui como dicen, como poniéndole pañete a una pared, es decir, estaba tratando de esconder lo que yo sentía, es decir, viviendo como si si ese dolor no existiera, pero estaba ahí, entonces así fue creciendo hasta que lamentablemente cumplí los 17 años. ¿Por qué dices lamentablemente? Porque eso hace mucho, ¿cómo te digo? Cuando tú no sacas el dolor, eso te hace como, no sabría ni cómo decir. ¿Te rompe por dentro? Sí,
te rompe, es como que no puedes desahogarte. Y yo pienso que es mejor cuando a uno le pasa algo, tener aunque sea una persona para poder desahogarse, porque eso te va a estar comiendo por dentro. Entonces, llega el momento de que tú no encuentras ni siquiera salida. Yo estaba que muchas veces intenté quitarme la vida. Te llevó en el momento a Sí. intentarte quitarte la vida. So, pásame una de las... ¿Oh, ¿tienes ahí? Sí. Hermano, eso es lo que pasa a veces cuando uno trata de los problemas, guardarlos dentro y dejarlos y no tener la forma como desahogarse. Por eso es bueno pues tener siempre una persona cerca, si no una persona cerca, sino en este momento Dios, que es la persona que puede sanar a uno y te puede. So, llegaste el momento, te hizo llegar a que tratar de quitarte la vida. Pero ¿qué pensabas? ¿Qué te hacía eso? No quería estar ahí, no quería vivir. Yo decía que tal vez estando muerta ya dejaba de sufrir. ¿Ves? Entonces, como yo veía que mi abuela era así, eso me hacía mucho daño. Porque fue la persona que yo miraba como madre, con la persona que yo me crié. Y tú enterarte que tu abuela siempre te ha odiado, que tu abuela no quiere saber de ti, que tu mamá te abandonó después que me trataron de abortar. Pues eran muchas cosas. Y yo joven, pues trataba de buscar como de jugar, porque a pesar de que tenía 17 años, yo jugaba. No es como ahora que los niños en una tableta o eso, no, nosotros jugábamos y tenía muchas veces amigas que la consideraba amigas mías, pero no eran amigas. No le podías contar lo que te estaba pasando. No, porque eran, como dice, doble cara. Nosotros le decimos una cosa por delante, otra por detrás. Cosas que uno le decía, iban y se lo decían a su familia. Entonces, por eso mejor me guardaba las cosas para mí. So, hermano, usted puede ser parte del programa, recordándole que usted puede hacer sus comentarios y puede también enviar sus preguntas a través de las páginas de nuestras redes sociales y puede llamarnos al 603-417-2951. Nos vamos a preparar para ir a unos comerciales, darle la oportunidad a nuestros patrocinadores que tomen este espacio y mientras nos preparamos para estos comerciales, recordándole que, como le digo, puede ser parte de nuestro programa Hablando de Dios aquí en el segmento Testimonios Reales. So, nos vamos a preparar para darle el espacio a nuestros patrocinadores en este momento y recordándole que usted no se vaya, que regrese y esté con nosotros, con nuestra hermana Heidi de León contando su testimonio. Sintonice y comparta el programa, que regresamos en breve. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell, Massachusetts, con los pastores Gladys y Antonio Mena, localizada en la 200 de la Powell Street en Lowell, con su teléfono 603-689-5980. ¿Estás buscando una iglesia donde se adore a Dios con libertad y donde puedas tener una relación con Dios y donde se practique la sana doctrina? En la Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell lo puedes encontrar. Visítanos para que el poder de Dios transforme tu vida. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-689-5980. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell. R. Núñez Realty, con sus oficinas localizadas en la 4 de la Eaton Street en Nashua. Si estás buscando un apartamento o en compra de un auto, en R. Núñez Realty te podemos ayudar. Llámanos al número 603-566-2194. R. Núñez Realty, donde podemos ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad, ubicada en la 6 de la Bruce Street en Nashua, con sus pastores Cándido y Margarita García. ¿Estás buscando un lugar donde puedas adorar a Dios y donde se hable la palabra con la verdad?
y donde se guarde la sana doctrina, en Ipus Nashua lo encontrará. Te esperamos. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-275-5940. Ipus Nashua, donde se adora a Dios con libertad. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell, Massachusetts, con los pastores Gladys y Antonio Mena, localizada en la 200 de la Powell Street en Lowell, con su teléfono 603-689-5980. ¿Estás buscando una iglesia donde se adore a Dios con libertad y donde puedas tener una relación con Dios y donde se practique la sana doctrina? En la Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell lo puedes encontrar. Visítanos para que el poder de Dios transforme tu vida. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-689-5980. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell. R. Núñez Realty, con sus oficinas localizadas en la 4 de la Eaton Street en Nashua. Si estás buscando un apartamento o en compra de un auto, en R. Núñez Realty te podemos ayudar. Llámanos al número 603-566-2194. R. Núñez Realty, donde podemos ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad, ubicada en la 6 de la Bruce Street en Nashua, con sus pastores Cándido y Margarita García. ¿Estás buscando un lugar donde puedas adorar a Dios y donde se hable la palabra con la verdad y donde se guarde la sana doctrina? En Ipus Nashua lo encontrará. Te esperamos. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-275-5940. Ipus Nashua, donde se adora a Dios con libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar de vuelta con nosotros en el programa Hablando de Dios, en nuestro segmento Testimonios Reales con nuestra hermana Heidi de León. Nos sentimos contentos de que ella está con nosotros contando parte de su testimonio y dejándole saber a usted que usted, como dije, antes de irnos a los comerciales, le queremos darle también gracias a nuestros patrocinadores por todo lo que están haciendo por el programa Hablando de Dios. Nos sentimos contentos de que ellos sean parte también de nuestro programa Hablando de Dios. Como le digo, está con nosotros nuestra hermana Heidi. Heidi, nos habíamos quedado en una parte fuerte de tu testimonio, pues que ya a la edad de 17 años, pues tú habías tomado, te dolía todo lo que habías pasado desde la niñez, cómo te trataba tu abuela, cómo pudiste sobrepasar la situación de tu mamá. Te llegó y te afectó y que como me comentaste que hubieron momentos en que te trataste de quitarte la vida, pero a pesar de todo eso pudiste sobresalir. Dios tenía un propósito y tiene un propósito contigo porque te vemos, estamos aquí. Hablando sobre Dios en tu casa, ¿se practicaba alguna religión? Católico. Eran católicos. Católicos, pero como dicen, a morir. Ajá. Es decir, que allá no se aceptaba otra religión que no fuera católico. Era puro católico, pero eso es lo que yo a veces digo, eran los católicos que iban a la misa, que le decían al padre, en vez de decirle como nosotros, que tenemos que decirle cura nada más, porque no son padres, son curas, y eran bien estrictos, porque me comentabas que cuando tu abuela te quería castigar, te ponía y te arrodillaba al frente de una virgen. No, era como le dicen, un corazón de Jesús. Es un Jesús que tiene el corazón y como que levanta la mano. Entonces mi abuela me dejaba ahí, él lo tenía ella en la sala, en una parte así elevada, y ella me decía, vete a hincar, y yo me iba hasta por 2 horas, pero yo era más inteligente que ella. Como mi abuela le gustaba andar en las tierras buscando que la huevo, que esto, que lo otro, ella se iba y me dejaba y yo me paraba tranquilita, la miraba donde ella estaba y me ponía a mirar televisión. Okay. Porque se me cansaban mis rodillitas, entonces
me ponía a mirar televisión. Cuando yo escuchaba que ella venía, la apagaba y volvía y me hincaba. Entonces, sí, pero eso era uno de los que ella tenía, porque ella tenía en el cuarto, tenía una mesa llena de imágenes. Ella era de la que prendía velones, de la que mandaba hacer misa a los muertos. Okay. Y mi abuelo, a pesar de que era una persona también que yo quería mucho y todo, también era muy creyente. Era tan creyente en su religión que mi tía se convirtió al cristianismo y mi abuelo murió y nunca supo que mi tía era cristiana. Okay. Porque cuando ella iba allá, pues como éramos cristianos, igual que cuando yo me convertí, cristiano pero liberal, no cristiano así porque se hubiera dado cuenta, pero como mi tía era cristiana y usaba todo, pues mi abuelo nunca se dio cuenta. Sí, era como uno dice, era el tape. Sí, porque a mí me llegó una etapa de que habían unos americanos que son los que van a evangelizar, pero no eran cristianos, sino eran testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Y ellos iban a mi casa, fueron como por 3 veces, y mi abuelo me dijo, mira Heidi, dile a tu gente que no vuelvan aquí porque te lo voy a botar de aquí. Pues yo tuve que decirle a ellos que no volvieran a la casa porque era que mi abuelo con su religión, él no... ¿Y había otra persona en tu familia que era testigo de Jehová, que tú me mencionaste? Sí, mi mamá fue, bueno, es su creencia. Mira que muchas veces le digo, mami, no es así, porque ella me dice, no, que no hay infierno. Yo le digo, sí, mami, hay infierno. Me dice, no, el infierno está aquí. Y son cositas que muchas veces nos contradecimos, ¿verdad? Yo le quiero decir a ella la palabra y me dice, no, yo sé de la Biblia más que tú. Pero es irónico y es de esto, las personas que te evangelizaron a ti entonces fueron testigos de Jehová. ¿Tú viniste a saber de Dios por testigos de Jehová o no? Un poquito. Un poco. Porque para mí, como desde pequeña, era la religión católica donde me hicieron la primera comunión, donde me confirmaron, que donde me bautizaron, todo. Era pues eso era lo que yo creía, ¿entiendes? Entonces... Yo tenía mis cuadros, mis imágenes y todo eso. Pero algo muy curioso es que a la edad como de 7 años, yo era una niña, no lo miré nunca, pero yo tenía un amigo imaginario, que era con el que yo hablaba siempre. Okay. Entonces me acuerdo que alguien una vez me preguntó, porque siempre me miraba hablando con esa persona, y me preguntó, Heidi, ¿pero con quién es que tú hablas? Y yo le decía, con Jesús. Okay. Entonces, como te digo, yo sé que yo fui marcada desde el vientre de mi madre porque él me guardó de todas las cosas que me pasaron. So, es interesante, cuando ella hablaba, a pesar de que era criada en una área católica con sus abuelos, pero que ella sabía de Jesús, pero no veía, mira la diferencia, ella no veía a Jesús en la figura, sino lo veía que estaba sentado a su lado. Iba conmigo para todas partes, donde yo jugaba, donde quiera que yo estaba, era hablando con él. Cuando ya tiene la edad que ya está, pasa la edad de 17 años, todavía estás viviendo en Santo Domingo. ¿Hasta qué tiempo estuviste viviendo en Santo Domingo? Cuando yo cumplí 17, yo tenía 17 años, mi abuelo muere. Ok, sí. Ok. Tu abuelo muere, tú estás en Santo Domingo. Sí, okay. Cuando tenía 17 años. ¿Cómo te afectó eso a ti? Demasiado. Porque sabiendo de que él era el que te sostenía, era el que te aguantaba, era el que te protegía de tu abuela y de todo, que él incluso decidió y le dijo a su esposa, a tu abuela, o se queda ella o yo me voy. ¿Eso cómo te afectó? Mira, mi abuelo sufrió de cáncer. Mi abuelo duró casi 8 años sufriendo de cáncer porque mi abuelo fumaba mucho. Mi abuelo empezó desde los 13 años a fumar hasta los 62 que le declararon cáncer. Cuando le descubrieron el cáncer fue por mí. Porque mi abuelo se estaba cansando mucho. Mi abuelo donde quiera como que se aplastaba a descansar porque no podía respirar. Mi abuelo todo lo que yo quería o lo que hacía, él lo hacía, porque éramos tan unidos, pero él no quería saber de los médicos, él no quería irse a chequear ni nada. Entonces yo voy donde un tío mío, hermano de él, y le digo, tío, cómo se sentía mi abuelo, y me acuerdo que un domingo agarramos para la clínica
con fuerza, porque fue casi cargado que lo llevamos. Ajá. Cuando llegamos allá, que le hacen todos los análisis y todo, le descubren que los pulmones de él están llenos de agua. Okay. Entonces había que drenarle esa agua para que él pudiera sobrevivir. Entonces el doctor me dice, Heidi, gracias a Dios que lo trajiste, porque si no lo hubieras traído hoy, mañana él lo hubiera amanecido muerto. De ahí entonces, como ya el cáncer estaba avanzado, pero con los buenos tratamientos, duró casi 8 años. Él no se iba a dar una terapia si no era conmigo. A la quimioterapia tenía yo que estar. Cuando mi abuelo estaba interno, en la camillita, ahí tenía yo que amanecer con él. Yo era como prácticamente la enfermera de él. Yo era que le daba su medicina, yo era que le cocinaba, yo era que le hacía todo a mi abuelo. Yo lo bañaba y yo no sé de dónde yo sacaba fuerza, porque a pesar de que mi abuelo estaba muy delgado, porque fue perdiendo peso, yo lo pasaba de una cama a otra cargado yo sola. A mi abuelo se le quemó una vena porque le daban quimioterapia, se le caía todo el pelo, se le dañó un ojo. Y todo eso para mí era sufrimiento, porque cada vez que yo miraba a mi abuelo que iba debilitándose más, eso era sufrimiento para mí. Hasta el punto que me acuerdo yo que ya mi abuelo estaba en la última y yo todas las mañanas iba a mirarlo, a besarle la mano para irme para la escuela. Estaba en la secundaria. Y ese lunes me acuerdo que llegué allá a la secundaria, yo hacía 7 clases en vez de 5, lo normal, porque estaba haciendo 3 años en vez de 4. Entonces me iba más temprano y regresaba más tarde. Pero ese día yo estaba ansiosa, estaba desesperada por llegar a mi casa. Y me acuerdo que un profesor no fue y nos despacharon una hora más temprano. Y ese día yo llegué a la casa que yo no supe ni cómo llegué, porque fue como muy rápido. Cuando yo llegué a la casa, ya mi abuelo estaba con la vista hacia arriba, le sonaba algo que decían que eso era para morirse. Entonces me acuerdo, no sé si cómo creer o no creer, porque alguien le dijo a mi abuelo que como él, le dijo a mi familia que como mi abuelo era tan cercano a mí, le dijo, tú sabes que Pedro va a morir cuando Heidi no esté, cuando la persona que él más ama no esté cerca de él. Yo estaba, desde que llegué, cerca de mi abuelo, y me dice mi abuela, Heidi, ven que hay que mover la televisión porque había que arreglar todo porque ya mi abuelo se estaba muriendo. Yo no quería salir del cuarto, pero desde que yo salí del cuarto, mi abuelo murió. Y para mí eso fue un golpe demasiado fuerte. Mi abuelo murió como a las 5 de la tarde y todavía era como miércoles. A él lo enterraron martes y yo no comía nada, llorando demasiado. Era una de las personas que yo más amaba en el mundo. So, tuviste que quedarte con tu abuela. Me quedé con mi abuela. Mi abuela no dormía en el cuarto porque le decían, oh, que si le agarró un pánico, ella no dormía. Yo dormía en la misma cama que murió mi abuelo. Y mi abuela se puso peor. No quería que ninguno de los compañeros míos de la escuela fuera a la casa. Decía que si iban muchachos, todos los muchachos para ella estaban enamorados de mí. Si eran muchachas, era que todos eran, ya tú sabes, que ninguna servía. Entonces me dice, como que me iba a poner más restricciones a mí. Oh, ahora viene William y te va a llevar a la escuela, te va a recoger como para que yo no mirara a nadie. Yo no sé el por qué. Entonces yo decidí casarme con una persona 13 años mayor que yo. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 18 porque cuando mi abuelo murió, que fue en septiembre, ya en noviembre de ese mismo año yo cumplía los 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la copa, como dicen, la gota que derramó el vaso fue, yo no estaba pensando en nada de eso, pero mi abuela me orillaba y ya no encontraba salida. Me estaban haciendo viajes que me traían para acá. Yo no quise. Muchas cosas. Entonces, en ese momento había un primo mío, porque yo era la que administraba todo en la casa. Yo era como la mano derecha, yo era la que llevaba dinero al banco, yo era todo, porque era
la nieta, y los otros habían emigrado, no estaban allá. Entonces un primo mío quería quedarse a cargo de todo. Y yo creía que él era una buena persona, de un corazón, y fue el que me inculcó que me casara, fue el que me ayudó a que sacara la ropa hasta escondida de mi casa y todo para que me casara escondida. Y yo pensando que era una buena salida, pues lo hice porque ya no aguantaba más. Fui y me casé escondida, pero seguía en mi casa. Yo no tuve relaciones con esa persona porque el hecho era casarme para cuando yo terminara de estudiar, entonces irme con esa persona. Pero a mi abuela se lo dijeron. Se dio de cuenta, se lo dejé. ¿Y quién se lo dijo? La persona que me ayudó a mí. La misma persona que te inculcó Entonces, todo. sí, cuando yo llego a la casa de la escuela, me dice mi abuela, con que tú te casaste. Yo ahí no le podía decir que no. Y me dijo, como ya tú te casaste, recoge todas tus cosas que te quedan aquí, te me va para donde tu marido. Así me dice. Entonces, como él vivía con la madre de él, yo tuve que ir a hablar con la señora y ella me dijo, sí, claro, ven para acá. Y desde ese día, pues me tuve que quedar allá. No pude terminar mis estudios porque le prohibieron al sacerdote. Parece que mi familia, como era una persona, que eran personas pudientes, no me quisieron dar los últimos exámenes. Yo fui hasta la secretaría y ellos dijeron que sí, que él me lo tenía que dar. Y fue de una forma tan renuente que él dijo que no, hasta que perdí mi año. Entonces, de ahí, pues, mira cómo son las cosas. Después que mi abuelo murió y que yo me casé, mi papá se puso enemigo totalmente de mí. Enemigo que me desheredó, me decía que yo no era su hija, porque él tenía otros proyectos en mí y al yo casarme, pues como que se le rompieron a él. Entonces mi familia se puso en contra mía y mi abuela entonces ahí empezó a defenderme a mí. Okay. Entonces mi abuela era la que me daba dinero, era la que me compraba ropa, era la que me mandaba comida de allá. Entonces, todo ese odio que mi abuela tuvo por tanto tiempo vino después a convertirse en amor hacia mí. Cambió. Sí. Pero cambió después de que se enteró de que tu papá quería, como uno dice, tenía tratar de hacer negocio contigo. Sí. Quizás tenía un familiar o alguien, como en los tiempos de antes a veces utilizaban a las personas y los casaban. Y no era eso, sino que mi papá quería que yo estudiara administración de empresas, porque mi papá tiene negocios en Venezuela, mi papá tiene empresa en Venezuela, y él quería que yo estudiara eso. Y él decía que el dolor más grande de él era que yo no llegué a estudiar, porque mi papá es fanático de una persona que estudia, que se supera. Pero que yo no lo hice por hacerle mal a mi papá, sino yo lo hice por salir de lo que estaba viviendo. Yo fui que le pedí perdón a mi papá y todo eso, y él nunca quiso perdonarme. Mi padre, entonces, como te digo, hay personas tan malas que aunque yo no dijera las cosas, iban y le contaban cosas a mi papá que yo ni siquiera había pensado decirlas. Entonces, crearon en mi papá un odio hacia mí demasiado fuerte, al extremo que mi papá decía que si él caía en una cama, no lo fueras a ver. Que no lo fuera a ver, que prefería pegarse un tiro antes de que yo lo atendiera. ¿Sabes? Fue muy duro. Yo a los hermanos que nos están viendo, usted sea parte del programa. Aquí está nuestra hermana Heidi, ella le contestará las preguntas que pueda contestarle. Comparta el programa, déjenos saber a través de sus comentarios en la página de Facebook, IPUS, y también de Hablando de Dios, y también en YouTube, en IPUS Nachua. También nos puede llamar al 603-417-2951 a hacer las preguntas a nuestra hermana Heidi. Heidi, cuando ya te vas a vivir, que tu abuela te hace que te vayas a vivir con la persona que te casaste, ¿tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? Tuve 2 hijos de él. Tuviste 2 hijos y tienes una niña también. Sí, tengo una. Tienes 2 y uno. La niña es de otro matrimonio. Sí, de otro matrimonio. La chiquita, la que vemos por aquí, ¿cómo está? Ahora, cuando sales de Santo Domingo, ¿cómo llegas aquí a los Estados Unidos? Pues yo salí a la edad de 29 años de Santo Domingo y fue porque mi mamá ya había venido. Entonces mi mamá como que
trató de enmendar como todo lo que había pasado y me hizo los papeles, es decir, me pidió. Y ahí yo incluí a mis hijos porque yo decía que sin mis hijos yo prefería no venir. Entonces, cuando yo lo entré en los papeles, mi mamá también había hecho la petición para ellos porque sabía que si no, se iba a perder ese viaje y yo no iba a venir. Entonces llegué aquí en el 2008, en enero del 2008. So, llegaste con tu mamá, entonces comenzaste, tuviste ahora tienes la niña. Ahora vamos a entrar en lo que yo quiero entrar. ¿Cómo conoces a Dios? Porque a pesar de todo el testimonio, a pesar de todo lo que me has hablado, de todo lo que me has dicho, lo que yo quiero saber ahora, ¿cómo llegaste al Evangelio? Cuando yo llegué al Evangelio fue en República Dominicana. Ok, so ya venías de Santo Domingo para acá. Sí, mira, yo estaba, como era muy creyente también, como te dije, en la religión católica, porque era lo que me habían enseñado. Mi hijo, cuando nació, desde los 2 añitos, le daban como unos ataques de pánico en la noche, despertaba llorando y todo eso. Mi familia me decía, que vea donde una señora que lo ensalma, que esto, que el otro. Bueno, yo lo hacía porque yo quería, que estuviera bien. Entonces mi niño me dice que mientras iba creciendo lo que miraba era demonios, miraba cosas feas y todo eso. Y que yo le ponía las ramitas de ruda, que le ponía esto, que todo lo que me decían. Hasta que un día, cuando ya tenía 6 años, viene una prima mía de Puerto Rico a República Dominicana, que tiene su madre y su familia allá, a hacer campaña. Ella todos los años iba allá y llevaba personas y tenían su planta eléctrica cuando no había luz, porque en el país se va la luz. Y ya iban 2 días de campaña y se iba la luz y yo escuchaba ese alboroto, pero mi hijo, al tercer día, empieza, mami, que vamos. Ya yo estaba acostada, eran las 7 de la noche, pero yo tenía de costumbre que cuando se iba la luz, pues me acostaba. Y empezó, mami, que vamos, y yo que no, y mami, que vamos, y yo que no. Bueno, llegó el momento que le dije, ok, vamos, para salir de él. Cuando yo llegué, estaban dando, había una movie, que era La Pasión de Cristo, la última que salió, que tú sabes lo cruel, eso es bien fuerte. Cuando yo empecé a ver esa película, que yo vi todo lo que el Señor había pasado por nosotros y eso fue como algo que me estremeció de una forma tan fuerte que ese mismo día yo entregué mi vida al Señor. Amén, qué bueno. A pesar de que fue el mensaje venía a través de la película, pero te hizo sentir la presencia y te hizo sentir que tenías que cambiar tu corazón y darle la vida al Señor. Hermano, no hay una persona, no hay nada más. Solamente Cristo es el que liberta, el que transforma, el que cambia. La gente puede ir a los brujos, pueden ir a los santeros, pueden hacer todo lo que quieran para romper maleficios o lo que quieran, pero nunca van a poder hacerlo. Solamente Dios es el que rompe cadenas, rompe ataduras y salva el corazón del ser humano. Ya vienes de Santo Domingo, creyente. Cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿cómo comienzas a ejercer? Bueno, cuando yo llegué aquí, como mi mamá no es creyente, yo vine prácticamente descarriada porque no tenía un conocimiento en la iglesia así, porque las iglesias allá cristianas me quedaban muy lejos. Había una pareja cerca de nosotros que cuando solía ir a la iglesia nos llevaba a nosotros y nosotros no nos perdíamos campañas y cosas así, pero aún así yo no estaba tomando el conocimiento que tenía que tomar. Cuando yo llegué aquí, pues siguió mi vida normal. Yo llegué a la casa de mi madre, ahí fue otro episodio muy mal. Me tuve que ir de la casa de mi madre a los 3 meses, de ahí yo me independicé. Imagínate tú en un país extraño, sin tú saber el idioma. Apenas conseguí un trabajito y tuve que mudarme de la casa de mi mamá porque eran demasiados problemas. Pero ahí le doy gracias a Dios que conocí a una persona que fue quien habló con el landlord y ese landlord me alquiló un apartamento sin depósito. El landlord me buscó un colchón para que yo me quedara ahí, me buscó 2 sillas. La persona que me ayudó, que era de una bodega,
el hermano me regaló un caldero, un cucharón, y yo con mi primer sueldo, me acuerdo que compré $40 de comida, y de ahí yo entonces empecé. Pero ya como al año de estar aquí, que entro a otro trabajo, porque ese era temporal, conozco una muchacha que ella es cristiana, es un poquito más de edad que yo, pero entonces ahí ella me dijo de una iglesia. Yo empecé a ir a esa iglesia, una iglesia liberal, duré 3 años y algo. Después me cambié a otra porque veía como que ahí no había crecimiento, los niños no tenían como esa participación y todo eso. Me fui a otra iglesia y en esa iglesia duré 5 años, que fue donde yo adquirí más conocimiento, donde el Espíritu Santo me bautizó, porque a pesar de todos esos años yo no era bautizada porque seguía una vida normal. Yo seguía escuchando música, yo seguía todo. Entonces ahí fue que yo empecé a tener el conocimiento del Señor un poco más, aunque no dejaba mis pantalones ni nada, porque ahí no se predicaba de eso, era liberal. Entonces cuando me acuerdo yo que el Señor me bautizó con el Espíritu, ahí yo empecé a ver las cosas que estaban mal. Entonces yo le decía al pastor, pero usted sabe que esto y esto y esto está mal. Y él me decía, sí, yo lo sé, pero yo le digo a los hermanos y ellos no hacen caso. O sea, ahí yo empecé, como te digo, a estar inquieta. De ahí yo vi que los pantalones eran malos. Porque yo le decía, Señor, mira, la petición mía era, quítame lo que no te agrada. Ese día un día llegué a mi casa y recogí todos los pantalones, no los regalé, porque yo decía, si yo no me lo quiero poner, yo no lo voy a regalar. Yo agarré todos los pantalones y los boté. Todas las prendas, todos los maquillajes, todo lo boté. Entonces yo le decía, Señor, dime si esto está bien. Y como a la semana tengo un sueño donde yo me miraba buscando una iglesia. Pero la iglesia que yo estaba buscando ya no estaba en ese lugar donde yo estaba buscando. Y salen 3 hermanas, 3 mujeres. Y me acuerdo yo que había una con una falda mahón hasta abajo. Estaban bien vestidas así de, como nosotros decimos, de santidad. Pero algo muy curioso era que una venía con maquillaje rojo, otra venía con las pantallas y la otra venía con color de pelo. Y escucho esa voz, que yo sé que era el Espíritu Santo. Estoy danzando en ese sueño y hablando unas lenguas hermosas, que yo no hablo en lengua. Y me decía, diles que no me agrada el maquillaje, diles que no me agradan los aretes. O sea, ahí yo entendí que el Señor me estaba diciendo que a Él no le agrada. Que no le agrada. Entonces, cuando yo le dije eso en la iglesia, me decían, oh, pero eso fue a ti. Y yo le decía, no fue a mí, fue a la iglesia. Porque en el sueño que estaban las 3 mujeres, Él me decía, diles. Él no me estaba diciendo solamente a mí, Él me estaba diciendo, diles que no me agrada. Entonces, cuando yo empecé a decirle a las hermanas en la iglesia, que no de mala forma, sino que al Señor no le agradaba esto, y pues entonces empezaron a mirarme mal, empecé a tener como choques en la iglesia, hasta que estaba en otro trabajo y llegó una muchacha que sí iba a una iglesia de santidad, amiga de mi hijo, y me empezó a decir que fuera a la iglesia de ella, y yo empecé a ir a aquella iglesia, pero yo hablé con el pastor mío, y le dije al pastor que yo me iba para una iglesia de santidad porque habían cosas ahí que no eran de Dios, que no el pastor se enojó bastante y me dijo que cuando yo consiguiera la iglesia perfecta, que le avisara para él dejar de ser pastor. Entonces, de ahí, como te digo, el Señor me fue quitando todo a mí, hasta el hecho que ya a mí no me hace falta nada de lo que yo tenía. Yo voy a tocar un poco del tema, pero tengo la pregunta de la hermana Ivonne López. Léela y piensa lo que de eso. Dice, ¿qué pasó con tu hijo? Con tus hijos. Sí. Con el hijo. Ajá. Con lo que le estaba pasando con tus hijos. Cuando yo me convertí, que yo empecé a leer, yo leía mucho el Salmo 92
91 y el Salmo 23. Que habita la Virgen del Sí. Altísimo. Yo empecé todas las noches a leer esos salmos y mi hijo empezó a dormir. Mi hijo empezó a dejar de ver. Aunque, como te digo, mi hijo también viene tocado desde el vientre. Mi hijo puede ver los demonios. Mirarlo así, yo no tengo ese don, pero mi hijo sí puede verlo. Y mi hijo miraba a los demonios. O sea, lo que pasa era que los demonios lo estaban atormentando a él. Y yo lo estaba llevando a un sitio que en vez de quitarle esos demonios, le estaban trayendo más. Porque él me dijo, mami, cuando tú me llevabas a la casa de esa señora, que ella me encerraba en un closet para hacerme, yo miraba más demonios. Me dijo mi hijo, yo llegué a un punto que yo no te dije nada, yo quería quitarme la vida, ya yo no aguantaba, me decía, la presión. Entonces de ahí, como te digo, mi hijo empezó a ir a la iglesia de 6 años, pero mi hijo no se perdía un culto, mi hijo andaba con la pareja para arriba y para abajo. Mi hijo sabe más de la Biblia. Lamentablemente ahora está descarriado, pero yo lo tengo en las manos del Señor. Pero mi hijo sabe tanto de la palabra que muchísimo, tiene un conocimiento increíble que Dios le ha dado. Amén. Qué importante. Quiero tocarle un tema, quiero tocarle una parte de lo que ella mencionó, que cuando ella tenía, estaba en la iglesia y que vio el sueño, que le dijo a las hermanas que se quitaran todas las prendas y el maquillaje y todo eso. Hermano, mire, yo le voy a dar un consejo a todas aquellas personas que se han convertido o se están convirtiendo. Cuando tú te conviertes, comienzas en los caminos del Señor, tú debes de botar todo lo que tú tienes. A veces vemos de la noche a la mañana que una persona se descarría y se lo pone y aparece con todo lo que tenía del pasado. Y uno se pone a pensar, quizás por cómo lo tiene. O es que lo han dejado en la casa cuando ya se convierte. O se lo compran luego también. Pero que mayormente, mire, cuando yo me convertí, yo tenía muchas fotos para ese tiempo la página era MySpace. Y yo tenía fotos del mundo y de todo lo que yo traía de Puerto Rico. Y yo dije, espérate, no, esto no puede. Comencé a borrar todas las fotos que me veían verme a mí como si yo estuviera en el mundo. Porque si yo soy una nueva criatura, ¿por qué tengo que guardar lo viejo? Porque tengo que guardar fotos que tengan pantalla, fotos que tenga bebiendo con una cerveza, que todo ese tipo de fotos que uno no le debe de darle, porque cuando te ve el creyente, cuando te ve la persona de afuera, va a decir, lo confunde. Porque tú le dices, ¿será cristiano o no será cristiano? Porque yo lo veo aquí con esta foto, yo lo veo con esta foto acá, pero, ¿sabes? Lo mejor que la forma es, cuando tú te conviertes, bota todo lo que tenga, pantalones, pantalla, maquillaje, todo lo que tú tengas, tíralo, échalo y comienza de nuevo porque es una nueva criatura. Una cosa que me pasó a mí fue que un día yo le mostré a una persona porque estábamos hablando de que yo había tomado sobrepeso, pero es que yo tengo algunas complicaciones de salud que han hecho que de lo flaca que yo era, gané peso. O sea, esa persona me dice que tú eras bien flaquita y yo le mostré una foto de cuando yo era flaca, pero yo usaba todo. Y me dice, que wow, qué diferente, qué linda tú te veías ahí. Yo me sentí mal porque, tú sabes, como que ella me dijo, oh, con todo lo que tú tenías ahí, te ves más bonita que lo que te ve ahora. No me dijo por el sobrepeso, pero me decía, tú te arreglabas ahí. Como que la gente piensa que porque tú no uses maquillaje o uses cuantas cosas del mundo, como que tú no te arreglas. Porque una vez me dijeron a mí, en la iglesia donde yo estaba, tú te vas para donde los que no se bañan. Porque piensan que las personas que son como nosotros no nos bañamos. Que no tenemos la higiene. No tenemos la higiene. Pero lo que pasa es que hay unos cristianos que son más rajatabla que nosotros, que no se rasuran, porque la que llevaba a mi hijo a la iglesia muchas veces y a mí también, son de las que no se rasuran las piernas, no se rasuran aquí. Entonces, ellos dicen que no, que el hombre y la mujer se tienen que quedar como Dios lo hizo totalmente. Pero esa vez me dijeron a mí así, ¿sabes? Como que somos cristianos y a la vez nos tiramos tanto. Y no puede ser así en el pueblo de Dios, ¿sabes? Entonces, los liberales le tiran mucho a los que visten como nosotros, pero mira qué jocosidad, que casi siempre las personas que son así de santidad se van a lo liberal,
Pero es muy raro que un liberal venga a lo de la santidad. Ve cómo Dios trabajó conmigo. El Señor me mantuvo muchos años, sí, duré muchos años siendo cristiana, pero liberal. Pero llegó el momento en que el Señor me quitó todo. Él rompió con todo y me trajo a como Él quiere que su pueblo esté. Amén. So, dejándole saber a nuestros hermanos, pues nos vamos a preparar para darle un espacio más a nuestros patrocinadores en este momento. Y así seguimos con nuestra hermana Heidi de León en su testimonio. Y vamos a hablar un poquito más ahora al final. Ya estamos entrando al final del programa, así que usted puede hacer las preguntas o los comentarios que usted quiera hacer o llamarnos al 603-417-2951. Dejándole también saber, hermano, que este programa no se lo puede dejar de perder los lunes, que vienen 2 nuevos segmentos a nuestro programa. Nuestra hermana Damiana Cora y nuestra hermana Soki Bernabé en Bálsamo para un corazón herido. También tenemos a nuestra hermana Nadia González y nuestra hermana Mercedes Estrella en Nacidas para Heredar. Esos son los nuevos programas que vienen en los segmentos que vienen para nuestro programa Hablando de Dios. Nos vamos a gozar. El programa Hablando de Dios está siendo bendecido con usted, su presencia, y así como nuestra hermana Heidi, que está aquí hablando de su testimonio. Vamos a prepararnos para irnos darle espacio a nuestros patrocinadores en este momento, y cuando regresemos terminamos con nuestra hermana Heidi de León, su testimonio. Dios te bendiga, no te vayas, quédate en sintonía. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell, Massachusetts, con los pastores Gladys y Antonio Mena, localizada en la 200 de la Powell Street en Lowell, con su teléfono 603-689-5980. ¿Estás buscando una iglesia donde se adore a Dios con libertad y donde puedas tener una relación con Dios y donde se practique la sana doctrina? En la Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell lo puedes encontrar. Visítanos para que el poder de Dios transforme tu vida. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-689-5980. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell. R. Núñez Realty, con sus oficinas localizadas en la 4 de la Eaton Street en Nashville. Si estás buscando un apartamento o en compra de un auto, en R. Núñez Realty te podemos ayudar. Llámanos al número 603-566-2194. R. Núñez Realty, donde podemos ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad, ubicada en la 6 de la Bruce Street en Nashua, con sus pastores Cándido y Margarita García. ¿Estás buscando un lugar donde puedas adorar a Dios y donde se hable la palabra con la verdad y donde se guarde la sana doctrina? En Ipus Nashua lo encontrará. Te esperamos. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-275-5940. Ipus Nashua, donde se adora a Dios con libertad. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell, Massachusetts, con los pastores Gladys y Antonio Mena, localizada en la 200 de la Powell Street en Lowell, con su teléfono 603-689-5980. ¿Estás buscando una iglesia donde se adore a Dios con libertad y donde puedas tener una relación con Dios y donde se practique la sana doctrina? En la Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell lo puedes encontrar. Visítanos para que el poder de Dios transforme tu vida. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-689-5980. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell. R. Núñez Realty, con sus oficinas localizadas en la 4 de la Eaton Street en Nashville. Si estás buscando un apartamento o en compra de un auto, en R. Núñez Realty te podemos ayudar. Llámanos al número 603-566-2194. R. Núñez Realty, donde podemos ayudarte a encontrar lo que estás buscando.
buscando. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad, ubicada en la 6 de la Bruce Street en Nashua, con sus pastores Cándido y Margarita García. ¿Estás buscando un lugar donde puedas adorar a Dios y donde se hable la palabra con la verdad y donde se guarde la sana doctrina? En Ipus Nashua lo encontrará. Te esperamos. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-275-5940. Ipus Nashua, donde se adora a Dios con libertad. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell, Massachusetts, con los pastores Gladys y Antonio Mena, localizada en la 200 de la Powell Street en Lowell, con su teléfono 603-689-5980. ¿Estás buscando una iglesia donde se adore a Dios con libertad y donde puedas tener una relación con Dios y donde se practique la sana doctrina? En la Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell lo puedes encontrar. Visítanos para que el poder de Dios transforme tu vida. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-689-5980. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad de Lowell. R. Núñez Realty, con sus oficinas localizadas en la 4 de la Eaton Street en Nashua. Si estás buscando un apartamento o en compra de un auto, en R. Núñez Realty te podemos ayudar. Llámanos al número 603-566-2194. R. Núñez Realty, donde podemos ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Iglesia Pentecostal Unidos en Santidad, ubicada en la 6 de la Bruce Street en Nashua, con sus pastores Cándido y Margarita García. ¿Estás buscando un lugar donde puedas adorar a Dios y donde se hable la palabra con la verdad y donde se guarde la sana doctrina? En Ipus Nashua lo encontrará. Te esperamos. Si necesitas transportación, nos puedes llamar al 603-275-5940. Ipus Nashua, donde se adora a Dios con libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias de estar de regreso con nosotros en el programa Hablando de Dios, en el segmento Testimonios Reales con nuestra hermana Heidi de León. Estamos en la etapa final de nuestro programa Hablando de Dios, y antes de continuar con el programa, nuestra hermana Ivonne López es la número 1 fanática de este programa. Y hermana Ivonne es la que siempre entra primero en el programa, siempre se conecta, está pendiente. Ivonne, te damos gracias porque tú siempre estás apoyando el programa. Y la pregunta de Ivonne es, ¿cómo llegas a Ipus Nashua, Heidi? Dios te bendiga, Ivonne. Bueno, cuando yo decidí irme en aquel momento para la iglesia ya que yo quería, de la que el Señor me había hablado, bueno, me dijo en los caminos, yo tenía de vecinos a los pastores. A los pastores Cándido y Margarita. Sí, ellos eran mis vecinos. Uh-huh. Y la pastora siempre me decía, hermana, vamos para la iglesia. Pero yo nunca decidí venir a visitar porque como que me daba vergüenza decirle al pastor mío, yo voy a visitar a aquella iglesia. Uh-huh. Porque de la iglesia, como te dije, liberal, a la iglesia de santidad se tiran mucho. Uh-huh. Entonces como que nunca vine por eso, porque no quería faltar allá, uh-huh, pero tampoco lo quería, tú sabes. Incomodar. Ajá. Entonces, cuando me fui a aquella iglesia que te conté, que duré 1 año, yo voy mirando y buscando de Dios, pero estaban pasando muchas cosas en la iglesia, una iglesia pequeña de pocos miembros, que ya no era agradable. Yo estaba mirando muchas cosas que yo, en vez de salir sin cargas, estaba saliendo con más cargas. Y decidí un día ya no ir a esa iglesia. Entonces dije, cuando salga de esta iglesia, para la iglesia que voy, es para la de la pastora y el pastor. Uh-huh. Entonces, cuando decidí salir de allá, aquí fue que vine. Uh-huh.
y ya voy para 3 años aquí. Gloria a Dios. Gracias a nuestra pastora, a nuestro pastor que siempre están al pendiente de sus ovejas. Nuestra hermana Verónica del Villar comenta, aunque no conocí a JD antes de te ves hermosa porque Gracias, la mi amor. natural es siempre hermoso porque no hay alteración. Alteración. Dios Sí, te así bendiga, es. nuestra hermana Verónica del Villar. Heidi, a pesar de todo, ya estás aquí en la iglesia y conoces al Señor y de todo lo que te pasó desde la niñez hasta este momento, pudiste conseguir la paz que Dios te dio. Sí, Dios te dio paz, te Sí. dio tranquilidad. sí. Si hubiese habido un rincón o un coraje, aunque tú nunca lo tuviste, Dios lo sacó, lo Amén. eliminó. Has podido hablar, ya hablas con, a pesar de tu abuela y tu abuelo ya no están aquí, pero tu mamá ha podido tener comunicación con ella Sí, siempre. yo hablo no todos los días, pero tiene pero comunicación. si no hablamos por teléfono, no hablamos por mensaje. Y otra cosa muy bonita fue que yo te comenté que mi papá no quería saber de mí, mi papá era enemigo totalmente de mí. Yo no de él, pero él sí de mí. Porque mi abuela le inculcó a mi papá que no perdón, como que el perdón no era merecido, no había que perdonar, era una persona muy rencorosa. Y yo, como le pedí perdón tantas veces y él no quería hablarme, pues yo se lo dejé a Dios. Yo se lo dejé a Dios y le dije, Señor, mira, tú conoces todo, yo a ti te lo dejo. Entonces, un día, como que me salió yo llamarlo. Yo le dije a mi hermano, a uno de mis hermanos, hijo de mi papá, que me diera su número de teléfono. Y él me lo dio y yo lo llamé y me contestó. Porque él, si yo lo había llamado anteriormente, pero él desde que sabía que era yo, no quería nada. Colgaba la llamada. Entonces ese día él me contestó. Y yo le dije quién yo era, porque teníamos mucho tiempo que no hablábamos, ya tal vez no me conocía la voz. Le dije, yo soy Heidi. Le dije, yo quiero hablar contigo. Y me dijo, oh Heidi, yo estaba de viaje, porque como él es de negocio, me dijo, llámame en media hora, porque en el lugar que estaba no era conveniente. Yo dije, bueno, pensé, este no va a querer ni agarrar el teléfono otra vez. Eso seguro fue, me lo dijo para salir de ahí. Pero yo volví y llamé. Y él me agarró el teléfono. Y desde ese día empezamos a hablar hasta el sol de hoy. No tenemos una relación así, ¿verdad? Fuerte, estrecha, completa, sí, pero al menos si yo le digo bendición papi o lo que sea, me dice hola, ¿cómo está Bella? Porque me dice Bella. Y así al menos, papi, ¿cómo está por allá? Porque Venezuela, tú sabes cómo está. A pesar de que mi papá es un hombre de negocio que tiene dinero, también le es difícil. Él me dice que si él no tuviera el dinero que él tiene, pues pasaran hambre porque mucha gente no tiene para comer y eso. Y al menos me comenta, me dice cómo están ustedes, cómo está por allá. Y le doy gracias a Dios porque eso lo hace Dios. Exacto. Eso lo hace Dios. Porque mi papá, como te digo, si hubiera sido yo tal vez católica, hoy mi papá no me hablara, pero cuando uno viene a los caminos del Señor, que el Señor le da conocimiento, que el Señor mira tu corazón, porque yo nunca tuve odio ni nunca le hice nada malo a mi papá. Uno falla como seres humanos, todos fallamos, nadie es perfecto. Y hay veces que uno toma decisiones que si te dicen las pudieras cambiar, tú dices que sí. Pero de eso aprendemos nosotros. Hoy yo le doy gracias a Dios que amo al Señor más que a mi vida, porque le digo, Señor, si es de yo faltarte o de yo perderme, Señor, mira, es que yo no quiero apartarme del Señor. Trato cada día más de hacer las cosas bien para Él, de vivir la palabra. Te digo, hay momentos que llegan que tal vez tú ofendes a una persona sin querer o por el momento, porque somos imperfectos. Pero trato cada día, si hice algo, pedirle perdón, de estar como al Señor le agrada que yo esté. Exacto. Amén. So, hermano, ha sido de bendición, Heidi, pues que sabemos que Dios ha tenido grandes cosas contigo y va a tener grandes cosas. Mira, hermano, cuando uno le entrega los problemas a Dios, estos son los resultados que uno alcanza, que Dios toma el control de todo
cuando tiene un enemigo, cuando tiene una falta, cualquier problema. No tiene que ser necesariamente un familiar. Cuando tú tienes un problema de enfermedad o cuando tienes algo que tú crees que tú no puedes resolver, mire, entrégaselo al Señor en las manos, que Dios a su tiempo va a hacer conforme a su voluntad. Nos sentimos contentos de que nuestra hermana Heidi esté con nosotros. Ven, pasa por aquí para que vean. La niña de Heidi, mami. ven, pasa por aquí. Esta es una de las niñas, la niña de Heidi que viene aquí a la iglesia. Déjala que entre aquí al set con nosotros y se siente ahí un momentito al lado de su mamá. Nos sentimos contentos de que ella esté con nosotros. Así que vamos a finalizar el programa en esta noche, en el programa Hablando de Dios, en el segmento Testimonio Real. Heidi, me siento contento de que estés con nosotros. Gracias. Ya era historia, te puedes decir, yo me senté en esa silla y comenté de mi testimonio. Lloraste, hiciste quizás algunos que estuvieron viendo el programa también lloraron, que eso es normal en el programa. Ahora, en tus propias palabras, ¿qué esperamos de nuestra hermana Heidi? Pues como te digo, ser mejor persona cada día más. Es lo que yo le pido al Señor, con mis altas y mis bajas, pero que yo trate a mis hermanos con amor, con respeto. Creo que hasta ahora lo he hecho. No soy una persona que soy como de doble cara. Si así mismo como me ven, así mismo yo soy. Pueden tener la confianza de si alguien quiere o necesita algo de todo corazón, acercarse a mí. Porque como te dije, a pesar de todo lo que me ha pasado, Dios ha guardado mi corazón. Amén. En mi corazón no hay malicia. Amén. Es tan tal que mi hijo, porque tú sabes que como uno conoce a sus hijos conocen a uno. Mi hijo me decía, mami, ¿por qué tú todo te lo crees? Tú como que te dejas a hacer de todo. Porque yo sentía que en mí no hay malicia. Mis propios hijos me dicen, con todo lo que a ti te han hecho, mira, yo fuera esto y esto y esto. Yo no, porque yo se lo dejo a Dios. Exacto. Yo no le deseo mal a nadie, pero acuérdate que dice la palabra, mía es la venganza y yo pagaré. Amén. Nosotros lamentablemente tenemos que pagar por nuestros errores, por lo que hacemos, pero seguirle sirviendo al Señor cada día más y que el Señor me haga grande en Él, es decir, en su palabra, en su conocimiento. Es lo que yo le pido al Señor. Amén. Pues nos sentimos contentos de que estés con nosotros, que estuvieras con nosotros en el programa. Vamos a hacer una oración. Hermano, si usted tiene a alguien que necesita la oración, aquí este es el momento de decir, soy yo, o por un familiar o alguien, pero si no, pues vamos a hacerle una oración. Eso sí, quiero pedirle a todos los que nos están viendo a través de las páginas de Hablando de Dios y Put Nashua y YouTube, hermano, siga orando por el programa, ayúdenos a orar por el programa para que este programa siga hacia adelante. Vamos a hacerle una oración y luego que hagamos la oración, pues nos despedimos hasta el próximo lunes. El próximo lunes tenemos a otra invitada de nuestra iglesia, más adelante pues se lo vamos a dejar saber. Pero recordándole, tenemos 2 segmentos nuevos que vienen, no deje de sintonizar el programa. Bálsamo para un corazón herido y Nacidas para heredar, son 2 nuevos segmentos que vienen en el programa. También tenemos la perspectiva de pastores con nuestro hermano Manny Maya. Nos sentimos contentos y testimonios reales. Vamos a orar, Heidi, vamos a hacer la oración. Te voy a dejar que tú encabeces la oración de despedida. La oración por los enfermos. Dios, sí, amante Padre Celestial, en esta hora, Señor, bendito Dios, que estamos delante de tu presencia. Yo te pido, Dios mío, por toda persona, Señor, que esté convaleciente, toda aquella persona, Padre, que necesita, Señor, bendito Dios, de sanidad. Yo te pido, Dios mío, que seas tú, Padre de la gloria, poniendo tu mano de sanidad sobre ellos. También te pido, Padre Santo, para que sane los corazones, Padre, porque hay muchas heridas, Señor, las cuales, bendito Dios, nos atormentan, nos hacen, bendito Dios, Padre, muchas veces no perdonar, Padre, bendito Dios, por cosas que hemos pasado, por cosas que no han hecho. Aleluya. Pero en esta hora yo te pido, Dios mío, Padre, que tú quites todo lo que hay en esos corazones, Padre, todo lo que a ti no te agrada, mi Dios. Yo te pido, Dios mío, Padre, que tú visites las cárceles, los hospitales, los hogares, Señor, y que seas tú libertando, Padre, porque yo conozco un Dios que liberta, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que da nuevas fuerzas, Padre. Ese Dios yo lo conozco
porque he tenido experiencia contigo, mi Dios. Y esa palabra de sanidad yo la declaro sobre cada persona, Padre mío, Dios mío, que está mirando en esta hora, Señor. Que ellos reciban esa paz, que ellos reciban ese consuelo y que sobre todo, Señor, tú estés con ellos como poderoso gigante, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Le voy a pedir a mi director que me ponga la música de fondo, así que nos vamos a ir despidiendo del programa, dejándole saber que vamos a estar el próximo lunes aquí de vuelta a las 7 de la noche en tu programa Hablando de Dios. En el próximo segmento también Testimonios de Reales. Vamos a tener una nueva invitada. Heidi, gracias por estar con nosotros. De nada, espero gracias que por haya invitarme. gozado. Amén. Espero de que este testimonio de nuestra hermana Heidi sea de edificación a cada uno de ustedes, y recordando que usted puede hacer su comentario luego de que el programa se haya terminado, que nosotros siempre le damos una revisión para contestar cualquier pregunta y darle agradecimiento por el apoyo a cada uno de ustedes. Le quiero darle gracias de todo corazón a nuestros patrocinadores por el apoyo que nos están dando en el programa, y a todos ustedes por compartir el programa y de estar con nosotros en sintonía cada lunes a las 7 de la noche. Gracias por todo, le amamos en el Señor y siga orando por el programa. Le habla su anfitrión, nuestro hermano José Marcano, y los vemos la próxima semana. Quiero darle gracias también a mi staff, a mis que nos ayudan aquí en el programa, y queremos darle gracias a todos ustedes. En el nombre del Señor les amamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiga. y nos vemos el próximo lunes en Hablando de Dios.